Bienvenidos, soy Carlos Andrés Rodríguez, director de Ciberseguridad y Privacidad en PwC Colombia. Hoy en este capítulo de Conexión PwC vamos a hablar de cómo el Centro de Ciberseguridad de las organizaciones dejó de ser un habilitador tecnológico para volverse un apoyo para la protección del negocio. En este contexto, nuestra publicación Valor en Movimiento establece que los centros de gobierno de ciberseguridad han dejado de ser herramientas tecnológicas para volverse un apoyo en la protección de las organizaciones, para brindarles valor, para entender e identificar muy bien los riesgos y poder proteger de manera apropiada a las organizaciones. Incluso nuestra publicación Digital Trust Insights del 2026 plantea que debido a la inteligencia artificial, los centros de gobierno de ciberseguridad han cobrado una importancia muy relevante para las organizaciones en los modelos de protección, porque ahora todo se está automatizando, porque ahora la inteligencia artificial está tomando decisiones y porque los centros de gobierno tienen que entender muy bien cómo funciona su organización para poderla proteger. Bueno, y para hablar de este tema nos acompaña hoy Miguel Ángel Moreno, gerente de seguridad avanzada en la Unidad de Servicios de Ciberseguridad y Privacidad de PwC Colombia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Miguel, para comenzar, hablemos de ¿qué está pasando con los centros de gobierno de ciberseguridad? Antes los conocíamos como SOC o Centros de Operaciones de Ciberseguridad y eran muy técnicos, muy operativos, muy de monitoreo de eventos. ¿Por qué ahora se está migrando a una visión mucho más estratégica en las organizaciones? Perfecto, Carlos. Con base en lo que tú mencionas, efectivamente pues la ciberseguridad se ha convertido en un habilitador, teniendo en cuenta lo que es la confianza digital como un activo crítico para el negocio. Con base en la información que tenemos del Digital Trust Insight 2026, las organizaciones ya no solo buscan reducir riesgos, sino poder hacer sinergia con la ciberseguridad para poder optimizar esas capacidades de resiliencia, de crecimiento y de innovación que pues necesita cada una de las áreas del negocio. Es importante mencionar también que dentro de toda la evaluación que realizan las organizaciones para la toma de decisiones, hemos identificado que no es únicamente necesario identificar amenazas, hacer seguimiento, como tú dices, tener un centro de monitoreo, un centro de operaciones, sino poder tener indicadores que lleven a las organizaciones a poder tomar decisiones accionables y que de alguna forma permita fortalecer la estrategia que tienen actualmente definida. Bueno, Miguel, hablemos un poco sobre la evolución. Todavía hay compañías que se encuentran en un momento muy tecnológico, muy monitoreo de eventos, muy evaluación de amenazas, pero ¿cómo piensas tú, desde tu experiencia, que se debe plantear un plan de trabajo para esa evolución a un centro de gobierno mucho más estratégico para las organizaciones? Bueno, Carlos, el enfoque de ciberseguridad pues ha venido cambiando, teniendo en cuenta todo lo que es relacionado a seguridad de la información y ciberseguridad, y aquí lo que buscamos es poder tener información accionable para tomar decisiones. Para eso debemos integrarnos con las diferentes áreas, tanto técnicas como operacionales, comerciales inclusive, y todo esto que te menciono apalancado con inteligencia artificial para impulsar el negocio y poder llegar desde la consultoría a generar un cambio y una transformación digital real, no solo que se quede en el papel, que se quede en las diapositivas, que se quede en el discurso, sino cómo podemos llegar a ese siguiente nivel de madurez desde la tecnología, desde toda la parte estratégica, para poder tener un centro de gobierno que desde la parte superior tenga toda la sombrilla y toda la cobertura de los diferentes actores que ingresan acá para poder evaluar toda la seguridad del negocio. Bueno, entremos a un plano más concreto. Estamos hablando de un término centro de gobierno de ciberseguridad, pero ¿a qué nos referimos con centro de gobierno de ciberseguridad y cómo esto apoya las estrategias de las organizaciones? Bueno, Carlos, el centro de gobierno de ciberseguridad se basa en un marco detallado de trabajo en donde podemos estructurar para cada una de las organizaciones ciertas personalizaciones basado en ciertas cajas de servicios. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque no todos los clientes a los que estamos llegando, pues digamos, tienen una capacidad no solo en temas de estrategia, en temas financiero, presupuestal y demás, para poder
adquirir todos los servicios que pues da cobertura en temas de ciberseguridad, sino que en este caso lo que buscamos es poder plantearles a ellos una estrategia de evolución paso a paso con la intención de fortalecer ese nivel de madurez de seguridad desde las diferentes capas, tanto de detección como de protección, de identificación, recuperación, entre otras. Miguel, entrando un poco más en detalle, ¿cuáles crees que son esas capacidades que hacen que funcione un centro de gobierno de ciberseguridad en las empresas colombianas? Bueno, Carlos, frente al tema asociado a centro de gobierno, riesgo y cumplimiento y cómo implementarlo o cómo garantizar que en organizaciones colombianas pues tenga éxito, pues lo que buscamos es puntualmente definir cuáles son esas partes interesadas, poder definir cuáles son esas áreas integrales que nos van a permitir generar esas sinergias para apalancarnos con diferentes tecnologías, con diferentes fabricantes, con inteligencia artificial, no solo desde la inteligencia artificial generativa, sino desde ese núcleo que nos garantiza poder tener un procesamiento de información mucho más rápido, mucho más ágil y poder tener también esas decisiones en tiempo real, para que los diferentes equipos estratégicos puedan llegar a dar cumplimiento no solo a las normatividades, sino a cada uno de esos indicadores que están desde la estrategia del negocio. Bueno, Miguel, y tú mencionas un término que es súper importante, que es integración. Hablemos un poco de la integración. ¿Cómo crees que se integra este modelo del Centro de Gobierno de Ciberseguridad a la estrategia y a las funciones dentro de la organización? Carlos, el Centro de Gobierno de Ciberseguridad integra diferentes capacidades, desde la parte de gestión de riesgos cibernéticos, toda la parte de detección, vulnerabilidades, alertas tempranas, y esto nos lleva precisamente a integrarnos fácilmente con fabricantes que son relevantes para este tipo de estrategias, ya que podemos automatizar con ellos ciertos ejercicios operativos. El equipo de consultoría se va a dedicar no solo a operar una herramienta, a operar X herramientas, sino a analizar los datos que efectivamente nos va a permitir llevar decisiones técnicas que pueda trascender a una estrategia dentro de la operación de ciberseguridad. Ok, y yo creo también que en el ciclo de vida es importante que el centro de gobierno sea eficiente, que esté conectado con las unidades de servicio, ¿cierto? Para que funcione de manera mucho más integral. Sí, efectivamente, cada una de las áreas que involucra el centro de gobierno y ciberseguridad tienen que llevarnos a poder llegar al siguiente nivel. O sea, dejar de ser reactivos, pasar a la proactividad, poder tomar decisiones mucho más concretas frente a lo que esté alineado con la estrategia del negocio y pues con esos objetivos que busca la organización cumplir, y que pues lo que buscamos también como nosotros como PwC Colombia con nuestros clientes es llevarlos a esa vanguardia tecnológica, no solo de cantidad de herramientas, sino desde la operación que tenga una acción muy relevante para y comparativa frente al mercado. Hablemos ahora un poquito, pensemos en el futuro. Estamos viendo que el dinamismo tecnológico evoluciona muy rápidamente. Hace 2 años estábamos hablando de cómo utilizar inteligencias artificiales generativas. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial ofensiva, es decir, de esa que nos ataca de manera automatizada y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en las organizaciones. ¿Cómo ves que de aquí al 2035 deben prepararse las organizaciones, nuestros clientes, para que tengan integrado un centro de gobierno de ciberseguridad y para que estén protegiendo su negocio de manera apropiada? Bueno, pensando en el futuro, con respecto a las integraciones del Centro de Gobierno de Ciberseguridad, todo esto que mencionas de inteligencia artificial generativa, aquí también es importante tener presente el término de computación cuántica, que eso de alguna forma nos ha llevado a poder identificar que hay brechas no solo tecnológicas, sino también del negocio y reputacionales que nos pueden llevar a que este tipo de tecnologías nos genere una afectación sobre la organización. Por tal motivo, pues la inteligencia artificial generativa nos está mostrando un escenario más ofensivo y desde el centro de gobierno tenemos que combatirlo con esa misma capacidad, ¿cierto? Con la intención de poder no solo neutralizarla, sino ir un paso más adelante y generar
ciertos casos de negocio adicionales para fortalecer esas capacidades de protección y de detección. Con la computación cuántica se busca también poder llegar a cumplir esos retos que actualmente, pues digamos, la tecnología no está, digamos, cumpliendo del todo, y que con un procesamiento mucho más elevado, mayor análisis y pues con una integración con inteligencia artificial, pues nos va a permitir generar muchas más decisiones en tiempo real, más críticas, más directas, no solo dejar a un lado el juicio humano, sino poder de alguna forma integrarlo con inteligencia artificial generativa para poder llegar a tener mucha más claridad de hacia dónde vamos y cómo proteger, digamos, la información, pues no solo de nuestros clientes, sino sus clientes, la información de sus clientes internos también. Bueno, dentro de lo que me comentaste, hablamos mucho de retos tecnológicos, de integración, procesos, la compañía, pero hay un elemento que es importante en los retos y es la parte de la brecha de personas capacitadas. En este momento la ciberseguridad tiene una problemática grandísima a nivel global y es que hay una diferencia del 40% entre la demanda y la oferta de personal capacitado, y eso definitivamente, conectado a la pregunta que te hice con respecto a cómo crees y cuáles podrían ser los retos, es algo que podemos tener también en relevancia. Hablemos un poquito desde la perspectiva de negocio. ¿Cómo las organizaciones pueden validar que un modelo de centro de gobierno dentro de la organización realmente les está aportando valor? ¿Cómo lo miden? ¿Cuáles son esas victorias tempranas y esas victorias a largo plazo que una organización puede definir y plantear para que realmente sea exitosa esta iniciativa? Carlos, con base a lo que mencionas, aquí es importante un término y que lo quiero mencionar, que son los famosos KPIs. Esos KPIs lo que buscan acá es poder ser indicadores de gestión, no solo la gestión de los diferentes proyectos que pueden tener las organizaciones en temas de estrategia, en temas de seguridad de la información, de ciberseguridad, de reputación, de disponibilidad de negocios y demás, sino aquí lo que buscamos es poder tener una integración con el personal capacitado, con los diferentes fabricantes, con las diferentes herramientas que se implementan para poder dar continuidad desde el centro de gobierno como un servicio gestionado y poder llevar a las organizaciones no solo a entender cómo lo estamos resolviendo en este caso, sino cuáles son esas métricas que nos van a permitir a nosotros dar y ofrecer ese valor real, digamos, a nuestros clientes, sin necesidad de decir, es que identificamos X vulnerabilidades, detectamos ciertas alertas, sino con estas alertas que identificamos y con estas acciones que tomamos, ¿qué se logró? ¿Qué porcentaje de reducción de tasa de detección de amenazas se redujeron? O por ejemplo, todo lo relacionado a cómo de alguna forma puedo garantizar una trazabilidad y una auditoría clara que pues para dar cumplimiento a ciertas regulaciones en los diferentes sectores económicos que tenemos acá en Colombia principalmente. Miguel, y para concluir, 3 indicadores que para mí son muy importantes dentro de las organizaciones: la confianza, ¿cierto?, de los clientes hacia la organización. Segundo, la continuidad de las operaciones, de los servicios de la compañía. Y tercero, el tema del crecimiento. Esos son unos indicadores clave que miden cómo un centro de gobierno está apoyando a la organización. Sí, efectivamente, Carlos, sin duda alguna, este tipo digamos, de indicadores que tú mencionas, pues hace como ese match o esa sinergia con todo lo relacionado con procesos, con tecnología, con personas, para poder tener unos procesos de mejora continua y garantizar que efectivamente se está trabajando día a día en optimizar, en fortalecer y en garantizar que cada una de las unidades está dando cumplimiento a esos indicadores clave para tomar decisiones sobre el negocio. Básicamente sería eso. Hoy profundizamos sobre conceptos del Centro de Gobierno de Ciberseguridad. Aclaramos que no es una herramienta tecnológica. Al contrario, es un habilitador estratégico para las organizaciones. Nos ayuda a generar valor y a proteger el negocio. Es más, las organizaciones están viendo los centros de gobierno de ciberseguridad como un habilitador de confianza dentro de la organización,
permite hacer crecer el negocio, permite que el negocio permanezca siempre en línea y cumplir con las expectativas de calidad de sus clientes. Esto redunda en innovación y en el fortalecimiento de la resiliencia en un entorno cada vez más demandante. Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Conexión PwC Colombia. Los invitamos a que sigan explorando nuestros contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad.